Muy buenas noches para todos ustedes. En este momento les saludamos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo y le damos la bienvenida nuevamente, una vez más, al programa Esperanza en Tiempo de Crisis, un programa que sale desde la ciudad de Nueva York a través del departamento hispano para todo el mundo de habla hispana. Y en este momento esperamos que Dios, el Todopoderoso, pueda estar con usted, con su familia, y usted pueda tomar este tiempo para abrir la Biblia, buscar sus notas, buscar su lapicero, su lápiz, para estar adecuado con el estudio de esta noche. Recuerde que la misión que nosotros tenemos es regalarle, llevarle esta programación, la bendición a través de ella, y que usted tiene el alto compromiso de compartir esa bendición. En este momento usted toma su celular, usted abre el Facebook, entonces busca Pastor Yeuri Ferreira, y entonces al buscar el pastor le da un clic aquí, Pastor Yeuri Ferreira, y luego de que usted le dé ese clic, entonces usted baja y entonces le da aquí a compartir, Inmediatamente usted le da a compartir allí. Ya usted está compartiendo la bendición de Dios a través del estudio de la Santa Palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Llegamos gracias al Facebook Live del Pastor Yeuri Ferreira, del Pastor Andrés Samuel Reyes, si quiere verlo por ahí también, de la Iglesia Central de Santiago, a la cual agradecemos durante toda esta jornada, esta semana, estar con nosotros, la Iglesia de Canaán, y por supuesto la amada Asociación Dominicana del Norte, que ha apoyado también este programa para ser transmitido en todo su territorio. Así que vamos a orar y nos encomendamos al Señor esta noche para que Él dirija y bendiga a nuestros dos expositores y a este servidor. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Queremos poner el programa de esta noche en tus manos de amor para que tú dirijas al Pastor Ferreira, al Pastor Rondón, le llene de tu Santo Espíritu a responder estas preguntas y al ponderar el tema de hoy. Bendícele su familia grandemente, Señor, y presérvanos para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Yeuri, antes de que el Pastor Rondón entre, voy a tener dos preguntas del tema de ayer para usted. Pero antes de eso, mientras usted da el saludo, hay un movimiento en la ciudad de Nueva York. Veo en los Facebook un banner, un afiche que se está promocionando. ¿Qué es lo que va a pasar, pastor, en esta ciudad? Que ya hay una efervescencia, un movimiento. Díganos, pastor. Bueno, buenas noches. Un saludo a todos los amigos que están entrando a nuestra transmisión. Gracias por siempre honrarnos al seguir esa transmisión diaria de 7 a 8 de la noche. Desde el 9 de mayo hasta el 16 de mayo estaremos llevando una única transmisión de 8 a 9 de la noche con todas las iglesias hispanas del estado de Nueva York. Es nuestra campaña Señales de Esperanza con el pastor Roberto Herrera. Es una cita que tenemos todos para retransmitir, compartir esta campaña evangelística que tiene como objetivo tocar los corazones en este tiempo de crisis. Ya muchos lo están posteando en sus redes y sabemos que el Señor va a bendecir de forma especial este esfuerzo, pastor. Ok, muchas gracias, pastor. Yo quisiera preguntarle, hay una inquietud que ha llegado desde muy lejos. Son dos preguntas que nos han llegado y es mi deber hacérsela antes de iniciar el nuevo tema de esta noche. Una de ellas es que si dice en Apocalipsis, cuando estudiamos ayer el capítulo 13 y los versículos finales, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente. Entonces, si dice la palabra cuente, es porque se puede contar ese número. Es la primera pregunta, pastor. Es muy interesante la pregunta y llama la atención poderosamente el hecho de que nos mande a contar. La palabra griega, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la Biblia debe ser estudiada en su contexto lingüístico o gramatical. Esta palabra contar solamente se usa dos veces en el Nuevo Testamento, una en Apocalipsis, cuenta el número de la bestia, y la otra en Lucas,
capítulo 14, versículo 28, donde el Señor Jesús dice que si alguien va a construir, debe sentarse y calcular. Los expositores dicen que la palabra literalmente significa contar con piedrecitas. O sea, si lo tomamos literal, entonces estamos diciendo que debe ser, pido perdón que tenía el perro acá y ya. No hay problema, pastor. Esa es parte de la familia. Gracias. Bueno, estaba en el punto que si lo tomamos literal sería contar uno por uno hasta llegar a 666. Entonces, entendemos que no es eso lo que el texto está diciendo, de que contemos hasta llegar a 666. Por otro lado, el número no es divisible, o sea, no es 666, sino un número completo, 666. Los comentaristas que se han dedicado a estudiar el texto han llegado a una conclusión y la voy a leer de forma textual. Uno de los grandes comentaristas es Ranko Stefanovi, y él dice que esto se debe interpretar de la siguiente manera. El sentido de calcular, dice él, debe ser interpretado como investigar el significado simbólico o el criterio del 666. Noten bien ahora el sentido. Tomando la palabra original, no nos está mandando a contar números, sino a investigar el significado simbólico y el criterio del 666. Si lo tomamos literal, entonces tendríamos que estar contando uno por uno hasta 666, y no es lo que nos está diciendo el texto. Cuando la gente habla de contar, lo que quiere es darle sentido a letras, a palabras, que es lo que hemos hablado como la gematría, que es darle a las palabras un número, y se ha usado para hablar del vicario Filidei, para hablar de Juan Pablo II, para hablar de Nerón, para hablar de Vespasiano. Algunos nos han dejado comentarios. El pastor Rondón explicó esto ayer, yo lo expliqué también, no vamos a entrar en el tema, porque el número y la bestia no se está refiriendo a un individuo, se está refiriendo a un sistema. Y es interesante notar que si se refiere a un sistema, entonces el número es parte del sistema y no parte de un individuo en sí. Muchas gracias, pastor. La segunda pregunta es, ustedes han dicho ayer, dice la pregunta, que no se aplique a una sola persona, sino a un sistema. Pero la persona que está en ese momento liderando el papado es también parte de ese sistema en el momento en el que está. Si puede aclarar esa partecita, pastor. Bueno, la Biblia dice que tanto la bestia, el dragón, como el falso profeta irán al lago de fuego. Entonces, si la persona es la bestia, entonces ya está destinada al lago de fuego, y esto sería entonces predestinación, y nosotros no aceptamos este concepto. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la Biblia no enfoca a una persona para darle el título de bestia en ningún lugar. Amigo, mire, una sana interpretación de la Biblia, del texto bíblico, Daniel 7:23 dice, la cuarta bestia es un cuarto reino. No dice es un cuarto rey, no dice es un cuarto príncipe o da el nombre de una persona. No, tenemos que quitar esto de nuestra mente porque es el sistema. Si lo aplicamos a una persona, entonces debemos aplicar que cuando dice que la bestia va al lago de fuego o a la perdición completa, entonces esa persona estaría destinada a la perdición, y nosotros no creemos esto, ni tampoco proclamamos este estipulado. Ok, la última ya, pastor, brevemente. La persona que se hace pasar en lugar de Cristo, ¿cómo se puede considerar eso? Bueno, la persona que se hace pasar en lugar de Cristo se le llama anticristo. Recordemos bien el concepto de anticristo. Anticristo es, la palabra anti puede significar dos cosas. Número uno, en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Aquel que toma el lugar de Cristo y que dice tener los poderes o los méritos o las facultades que Jesucristo tiene. Tengan cuidado, hermanos, porque solamente en Estados Unidos cada año se levantan aproximadamente 1,600 personas reclamando identidad divina. Este no es el anticristo. Estas son personas con ciertos problemas egocéntricos que quieren hacer lo que llamamos un culto o una secta.
Y esto no es lo que la Biblia nos está presentando, ni lo que la Biblia nos está enseñando en Apocalipsis capítulo 13. Nosotros tenemos ejemplos de David Koresh, que dijo que él era el Mesías, el Cristo encarnado. Entonces, si nos llevamos de todo aquel que dice que es Jesucristo y le aplicamos el título histórico y teológico de anticristo, entonces estaríamos en una confusión más que aclarando y presentando un tópico que la Biblia lo deja bien claro. Todo esto son distracciones para distraernos del verdadero anticristo y distraernos de lo que la Biblia dice. Hermano, tenga cuidado, no se lleve de todo esto, porque hace un tiempo atrás apareció alguien hispano diciendo que él era Cristo y después dijo que era el anticristo de una forma positiva. Entonces, si usted sigue este parámetro o estas especulaciones, usted no se estará alimentando de la segura palabra profética. La segura palabra profética tiene un método de interpretación que es historicista. Y desde la Reforma y todos los estudiantes serios de la Biblia han aplicado Apocalipsis capítulo 13 al poder del papado como el anticristo, porque toma el lugar de Cristo y busca tomar los méritos de Cristo para aplicárselo a sí mismo. Muchas gracias, pastor. Buenas noches, pastor Rondón. Un saludo para usted. Amén. Gracias. Dios le bendiga y un feliz sábado. Antes de iniciar el tema de esta noche, quiero agradecer al pastor Yeuri esta invitación. Por razones ajenas a mi voluntad, voy a tener que salir de la programación a cierto tiempo porque tenía dos compromisos muy antes que este. Yo quisiera agradecer a todos los amigos que gentilmente nos han escrito y decirles en este minuto de agradecimiento, en mi conclusión, yo veo que en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, el héroe es Cristo Jesús. Amén. Está en el capítulo 1 cuando los muchachos deciden no contaminarse y en 10 días el Señor hace un milagro con ellos. Está en el capítulo 2 cuando se les revela ese sueño a Daniel y es librado de la muerte junto a los amigos. Está también en el horno de fuego con ellos cuando aparece uno semejante al Hijo de los Dioses. Va al foso de los leones y allá en el capítulo 11 y 12 es el que se levanta y lucha contra el falso rey del norte y lo vence. En Apocalipsis está allí venciendo y para vencer. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y yo quiero decir en este minuto que alguna gente, su boca está llena del Papa, hablan más del papado que de Cristo, viven pensando en eso, buscando los recortes de periódicos, hablando de noticias de esa y se han llenado su mente de eso y siguen eso cuando la salvación está en Jesucristo. Él está en Daniel y está en Apocalipsis. No es la bestia, no es el papado, no es el cuerno pequeño. Daniel y Apocalipsis es Jesucristo. Tiene una victoria contundente. Busque a Cristo, entréguese a Él y usted podrá vencer en el tiempo del fin. Así que hoy iniciamos este estudio del Armagedón, la batalla final. Ya los expositores han contado toda la historia. Y hasta aquí ya las fuerzas del mal están reunidas y esto va a suceder entre la sexta plaga y la séptima plaga. Pastor Yeuri, su introducción sobre el Armagedón. Bueno, este tema del Armagedón ha sido uno de los temas más discutidos dentro del mundo cristiano, ya que muchos han querido darle una aplicación literal y aplicarlo a una batalla bélica entre poderes o ejércitos reales en el Medio Oriente. Esta interpretación ha tenido mucho auge dentro del dispensacionalismo y algunos que proclaman el tiempo final como una batalla entre poderes bélicos reales, o sea, ejércitos dirigidos por poderes como el anticristo o como un personaje que se levantará militar en el tiempo del fin. Pero el texto bíblico es bastante claro y debemos entenderlo desde la óptica de una interpretación sana del Apocalipsis. Lo primero que debemos entender es que Apocalipsis capítulo 16 es después del fin del tiempo de gracia. Es cuando caen las plagas. Nosotros entendemos que la primera plaga demuestra que el ministerio intercesor de Cristo en favor de las personas ha cesado. Por lo tanto,
Armagedón debe computarse no antes del fin del tiempo de gracia, sino después del fin del tiempo de gracia, donde todo caso ha sido decidido para vida o para muerte. En segundo lugar, notamos que es la sexta plaga. Y en esta sexta plaga se introduce un pensamiento como un preludio donde habla del advenimiento del Señor Jesucristo, donde dice en el versículo 15, he aquí vengo como ladrón. O sea, estamos hablando de una batalla que surge justamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos dos puntos, dos parámetros importantes, después del fin del tiempo de gracia y antes de la venida del Señor Jesucristo. Allí entonces comienza el simbolismo. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, primer símbolo, río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Voy a dedicarme a este texto por tiempo. Número uno, el símbolo de el Éufrates. Número dos, tenemos los reyes del oriente. Comencemos con el símbolo del Éufrates que se seca. Cuando vemos el Antiguo Testamento, cada vez que Dios seca un río o seca el mar, es una obra en beneficio de su pueblo. Dios secó el Mar Rojo para que su pueblo pasase en seco. Dios secó el río Jordán para que su pueblo pasase y conquistara la tierra. Aquí se habla de un río, se habla del río Éufrates. Cuando hablamos de río o aguas en las escrituras proféticas, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, está hablando de multitudes, de muchedumbre, de naciones. Si el río se seca aquí en favor del pueblo de Dios y en contra del enemigo del pueblo de Dios del tiempo del fin, la Babilonia, estamos diciendo que los poderes de la tierra de una forma u otra están retirando su apoyo a este poder. En segundo lugar, tomemos el río Éufrates y lo que pasó con el río Éufrates. De acuerdo a Heródoto, la caída de la Babilonia literal se produjo cuando el río Éufrates fue secado por los ejércitos de Ciro, rey de Persia y Media. De Persia. Entonces, Ciro en Isaías capítulo 44 y 45 se constituye en un símbolo del Mesías, tanto que se le llama a Ciro mi pastor y también se le llama Mesías como un símbolo de Cristo. Jeremías presenta que la caída de Babilonia se iba a producir, y esto me llama poderosamente la atención porque Isaías fue escrito 200 años antes de la caída de Babilonia, que fue producida el 13 de octubre del año 539. Y la caída de Babilonia fue como Jeremías e Isaías lo profetizaron. Los ejércitos entraron, ellos hicieron que el río dejase su caudal y ellos entraron, ya que la riqueza de Babilonia estaba en el río Éufrates, tanto que ellos podían pasar años sin salir de la ciudad, siendo sostenido por la riqueza del río Éufrates. Para conquistar el Babilonia literal, el Éufrates tuvo que ser desviado y Ciro penetró a la ciudad por el cauce del río Éufrates. Apocalipsis está tomando esto como un símbolo de lo que pasará en el tiempo del fin. Entonces, si Ciro era símbolo de Cristo, aquí los reyes del oriente son símbolo de Cristo y las huestes angélicas que vienen a defensa de su pueblo para la gran batalla final. Paso a otro punto. Se habla acá de Armagedón. Se le da el nombre Armagedón a la batalla, pero en realidad se habla de un lugar que en hebreo es Armagedón. No es la batalla, sino el lugar que se llama Armagedón. La palabra Armagedón es una palabra hebrea que consta de dos partes. Una es Ar, que es monte, y otra Megedón, que es se ha dado mucha interpretación, pero se ha llegado a la conclusión que es Megido. Por lo tanto, monte de Megido. Monte de Megido. Pero en Megido no hay monte. No. Es una llanura donde se han librado decenas de batallas, pero hay 3 batallas que se libraron en Megido, importantes. Gedeón, Barak y Débora, y la más grande batalla, Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Estas 3 batallas. En las 3 batallas, el pueblo de Dios era mínimo. En las 3 batallas, el enemigo era muy fuerte. Y en las 3 batallas, el pueblo de Dios sale victorioso. Entonces, notamos bien esto. Si tomamos el texto y lo interpretamos con una sana interpretación bíblica, estamos diciendo que aquí se está presentando el último conflicto entre el bien y el mal, donde el pueblo de Dios saldrá victorioso, aunque aparentemente sea mínimo,
porque los reyes del oriente, como pasó con Ciro, van a desviar el cauce y ellos van a darle el golpe final a la Babilonia espiritual. Muchas gracias, Pastor Rondón, su exposición. Sí, muy bien. Esta palabra Armagedón aparece tan solo una vez en la Biblia y eso indica lo peculiar de esta revelación que aparece justamente entre la sexta y la séptima plaga, allí en Apocalipsis capítulo 16. Justamente en el libro del Apocalipsis se describe como la última gran batalla entre el bien y el mal, el enfrentamiento entre la verdad y el error, entre los poderes del enemigo y el pueblo remanente de Dios. El libro del Apocalipsis, como ya hemos visto también, está cargado de muchos símbolos, parte de los cuales ya el pastor Yeury Ferreira pues ha ido describiendo, dando a entender el significado de muchos de esos símbolos. Y el hecho de que se hable del Éufrates es una mención indirecta a Babilonia, cuya presencia en el conflicto final es muy notable. Ayer decíamos que el nombre Babilonia aparece 6 veces en el libro del Apocalipsis y eso para nada es casual. Y no se trata de esa Babilonia de Nabucodonosor, se trata de la Babilonia mística, que en el tiempo del fin encabeza una triple alianza entre el dragón, la bestia y también el falso profeta. Al final serán destruidos por lo que dice la profecía. Y claro, para evitar ser destruidos justamente con ellos, es que Dios llama a aquella gente de corazón sincero que todavía forma parte de Babilonia, que salga antes de que concluya la gracia y se dé lugar a esa última batalla, ese último conflicto del Armagedón. Porque cuando ocurre esa batalla, cada persona habrá asumido su posición en forma definitiva. Por eso Armagedón es el último conflicto entre el ejército de Cristo y el ejército del enemigo. Es lo que se describe allí claramente. Ya se ha dicho que en Megiddo no hay monte, es toda una llanura donde se celebraron batallas, pero a lontananza desde esa gran llanura se divisa ese monte, el Monte Carmelo, donde estuvo el desafío más grande en la antigüedad entre la verdad y el error, donde el profeta Elías, representando al pueblo de Dios, y en algún momento él pensó que solo él había quedado fiel de los siervos de Dios, pero Dios le dijo, no, yo me he reservado 7,000 rodillas que todavía no se han doblado ante Baal. Habían personas, incluyendo un grupo de profetas que fueron guardados y alimentados, sustentados por el Señor, así como el Señor sustentó también a la mujer, a la iglesia en la época medieval, cuando tuvo que andar escondiéndose, cuando tuvo que estar en el desierto, como dice la palabra. Dios siempre se ha reservado un remanente, aunque no esté completamente visible, y en la parte final de la historia, donde hay un remanente totalmente visible, porque por eso se da una señal que es visible, una señal que puede percibirse mediante la obediencia, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Todo eso nos muestra entonces de manera indiscutible que esa oportunidad que tiene el pueblo de Dios de defender como lo hizo Elías es la razón por la que en el libro del Apocalipsis existe entonces tanta mención de elementos que pertenecen a la época de Elías y al conflicto que se libró. Se habla, por ejemplo, de Jezabel. Se habla de Jezabel en el libro del Apocalipsis, representando a esa iglesia, a ese sistema que atenta contra la verdad de Dios. Así que se describe a la enemiga de Elías, a la principal que produjo una apostasía dentro de lo que era Israel, y asimismo es dentro de la cristiandad donde esa Jezabel, esa ramera que describe el Apocalipsis 17, pues también ha llenado de apostasía el mundo, y dentro de la cristiandad es la responsable de gran parte de la idolatría. Así que mucho lenguaje propio de lo que ocurrió en los días de Elías. Se habla también de los 3 años y medio, tanto de manera amplia como de manera específica, describiendo ese periodo de sequía que hubo en los días de Elías, pero ahora describiendo entonces una sequía espiritual que se cumple también durante el periodo de esa Jezabel. Así que hay un desafío claro a la verdad, así como Elías también tuvo que enfrentar a los falsos profetas, el pueblo de Dios, como el Elías en el tiempo del fin,
tendrá que desafiar o será desafiado por el falso profeta. Solo que el desafío será de proporciones enormes, proporciones sin paralelo en la historia de la humanidad, porque en el tiempo de Elías no se le permitió al enemigo, mediante los falsos profetas, hacer descender fuego. Debía quedar bien claro quién era el verdadero Dios. Ahora, en el tiempo del fin, al falso profeta, describe el libro de Apocalipsis, se le permitirá hacer descender fuego del cielo delante de los hombres. Eso nos está diciendo algo interesante, y es el hecho de que estaremos en presencia de fenómenos sobrenaturales, manifestaciones paranormales protagonizados por el protestantismo apóstata. Así que el desafío será con todas las armas. Al enemigo se le van a permitir cosas que no se le permitieron en el pasado, porque ya realmente el dragón está dando sus últimos golpes. Él sabe que le queda poco tiempo y por eso utilizará recursos y tendrá oportunidades que no tuvo antes. Sin embargo, para ese periodo los hijos de Dios habrán colocado el estandarte bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel, habrán estrechado filas en forma clara con relación a la verdad y no serán engañados, pero muchos son los que serán guiados por ese engaño en la parte final de la historia, justamente por el sensacionalismo que será despertado, porque los milagros, las señales, el manejar situaciones así sobrenaturales con un poder que obra desde abajo, aquellos que no tienen una plataforma firme, aquellos que no están sobre la roca que es Cristo, serán movidos fácilmente de un lado para otro. Pero los que confían en Jehová, recuerda que son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gracias, Pastor Rondón. Pregunto a los expositores, viendo toda esa historia de victoria que el Cordero ha tenido en el libro de Apocalipsis, ganó en el cielo, ganó aquí en su nacimiento cuando fue protegido, ganó en el desierto, ganó en la cruz del Calvario, ganó cuando resucitó, ganó cuando protegió a la iglesia en el periodo de el 538 al año 1798, y dice Apocalipsis que va a ganar al final. ¿Por qué eso no motiva a más personas a unirse al grupo ganador, Pastor Yeuri? Bueno, es sumamente importante la pregunta que tú haces, Andrés. Y el Armagedón y este texto nos da la respuesta. Dice que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salen 3 espíritus inmundos a manera de rana, con el objetivo de ir al mundo y a los reyes de la tierra para engañar. Estos 3 espíritus inmundos tienen un objetivo, es engañar las naciones. Pero ¿por qué 3 espíritus inmundos? ¿Por qué a manera de rana? En el capítulo 14 de Apocalipsis nosotros encontramos 3 mensajes. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que tienen como objetivo amonestar la humanidad, que tienen como objetivo decirnos que adoremos al Creador, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, que hemos de temer a Dios, de darle gloria, que Babilonia ha caído y que si alguno recibe la marca de la bestia, él recibirá también la ira de Dios. Y este es el mensaje, un mensaje de amonestación. Mientras Dios está amonestando a la humanidad para que acepte a Jesucristo, para que salga del sistema falso, para que adore únicamente a Dios, vemos que el dragón, la bestia y el falso profeta, de su boca salen 3 espíritus inmundos que van a contradecir el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. 3 espíritus inmundos a manera de rana. La rana es un animal, un anfibio inmundo, tal como la Biblia lo presenta, pero está ligada de forma muy, muy especial a lo que pasó en el Éxodo. Cuando la plaga de las ranas vinieron, fue la última plaga que los falsos profetas de Egipto o los brujos de Egipto pudieron imitar, dándonos a entender acá que en el tiempo del fin se van a usar artiflugios, se van a usar mecanismos de todas las formas para engañar a las personas. ¿Por qué la gente no acepta? ¿Por qué la gente no se entrega? Porque de una forma muy directa el diablo está trabajando y va a trabajar con más ahínco para quitar de la mente la segura palabra profética, para quitar de nuestra mente el mensaje espiritual que Dios nos manda como amonestación. El triunfo de Cristo es seguro. El triunfo de la iglesia es seguro.
Lo único que falta es que nuestro triunfo sea seguro. ¿De qué depende? De la aceptación de ese mensaje, de rendir nuestra vida a ese mensaje, de poder decir no al engaño y sí a la verdad, de estar dispuesto, como dijo John Nevis Andrews, a cambiar 1000 errores por una verdad. Ahí está el secreto. Por esto es que multitudes, miles, millones deciden seguir el error antes que la verdad, y las consecuencias serán eternas. Pastor Rondón, su respuesta. Sí, muy importante. Así como describe el pastor Yeury Ferreira, hay una presencia de esos 3 espíritus inmundos a manera de rana que se describen allí, que son los responsables de causar esa somnolencia espiritual, de prácticamente idiotizar todo el contexto religioso en la parte final de la historia. Las características de la rana que son aplicables a esos espíritus inmundos que obran a través de todos los cuerpos religiosos falsos de los últimos días, porque cuando habla del dragón, allí encierra todo lo que es el espiritismo con todas sus manifestaciones, incluyendo lo que tiene que ver con esas manifestaciones esotéricas que se ven en religiones orientales, aquellos que creen en la transmigración del alma, aquellos como los Hare Krishna que entran en éxtasis con repeticiones y todo lo demás. El espiritismo también habla de la bestia, está hablando especialmente acerca de lo que es el catolicismo romano, pero a través de los grupos carismáticos, que es como si fuera la presencia del pentecostalismo, todo lo que tiene que ver con esas manifestaciones esotéricas dentro del catolicismo, y también entonces lo que tiene que ver con el protestantismo apóstata, que han sido los principales promotores de ese estilo que normalmente se puede describir sencillamente como espíritus de rana. Una de las características del canto de la rana, por ejemplo, es lo repetitivo, lo monótono, y eso es parte de la característica del espíritu de rana en todas esas religiones. La repetición es la base del hipnotismo, y un estado de hipnotismo generalizado tiene a sus seguidores, y esa es una de las razones por la que no responden al llamado de la verdad. Claro, el que tiene corazón sincero, Jesús dice que va a despertar. Dice Jesús en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero ¿por qué millones están así prácticamente hipnotizados, idiotizados tras eso? Porque esa práctica, la liturgia de ello basada en la repetición, crea esa especie de hipnotismo. Repetición que está presente en todo, está presente en los grupos espiritistas que con repeticiones de frases y palabras entran en éxtasis, o sea, son poseídos por demonios. Repeticiones que están también en el catolicismo romano, y lo vemos, por ejemplo, en los rezos. Los rezos no son más que puras repeticiones. ¿Y qué decir del rosario, que es uno de esos rezos emblemáticos? Rezar el rosario es repetir 53 veces el Ave María, 6 veces el Padre Nuestro, 5 misterios, 5 meditaciones de los misterios y 5 glorias. Es una pura repetición, y a través de los grupos del protestantismo apóstata vemos cómo comienzan repeticiones en su liturgia, en movimientos, en canto, repeticiones, hasta que comienzan a caer uno tras otro en éxtasis, fuera de sí, también controlado por fuerzas desde abajo, por esos espíritus inmundos a manera de rana. Todo eso ha creado esta especie de hipnotismo. Por eso Jesús dijo que en asuntos espirituales, en la liturgia, en la oración, no usen vanas repeticiones. Pero ese sistema popular pero antibíblico del catolicismo romano justamente se ha opuesto a todo lo que es bíblico. Ya vemos que dice que no se usen vanas repeticiones, y es la característica justamente de lo que tiene que ver con sus rezos, sustituyendo las oraciones. La Biblia dice también que en asuntos espirituales aquí en la tierra a nadie llamemos padre en asuntos espirituales. ¿Y cómo le llaman justamente a sus sacerdotes? Padre, en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay un solo mediador, pues pusieron muchos mediadores, incluyendo una mediadora. La Biblia dice que Jesús ha ascendido a desarrollar el principal sacerdocio, y que todos nosotros somos nación santa, real sacerdocio, conectados con el sumo sacerdote que está en el cielo. Pero no, a través de ese sistema del catolicismo romano ha instituido todo un sistema sacerdotal para suplantar, sustituir
lo que Cristo presenta en su palabra y ni decir ni hablar con relación a los mandamientos que han sido alterados, mutilados, cambiados, porque ese sistema ha enseñado todo eso. ¿Con cuánta razón Cristo entonces, con todo el amor del mundo, llama a los hijos fieles que están todavía dentro de ese sistema, en esos cuerpos religiosos, llamándole a través de su pueblo, en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis sus plagas? Es bueno recordar que en el contexto del derramamiento de las 7 postreras plagas es donde se da esta batalla del Armagedón. Quisiera escuchar su comentario amplio sobre esta cita que voy a leer. Luego de eso, quisiera también escuchar de cada uno de ustedes cómo alguien puede prepararse espiritualmente para estar ahora listo y, si llega ese momento, también ser de los vencedores. Dice Mensaje Selecto, página 175, necesitamos estudiar el derramamiento de la 7ª plaga. Los poderes del mal no se rendirán en el conflicto sin una lucha, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su sueño y los ejércitos del Dios vivo ocuparán el campo. Adelante, Pastor Yeuri, y después el Pastor Rondón con este extenso comentario de esto que dice la señora Elena G. de White, inspirada por Dios. Si hay algo claro en la batalla del Armagedón es que hay dos grupos que están divididos diametralmente, que han sido divididos a través de todo el libro de Apocalipsis. Se han presentado a los justos, aquellos que aceptan el mensaje, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que tienen la fe de Jesús, aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, aquellos que están dispuestos a dar su vida por el Cordero, y aquellos que han recibido el sello de Dios y están llenos del poder del Espíritu. En esta batalla final encontramos un segundo grupo, el grupo que sigue a la bestia, el grupo que ha recibido la marca de la bestia, que ha decidido adorar la bestia, que ha decidido rendir pleitesía a la bestia y que ha decidido seguir el engaño de los 3 espíritus inmundos a manera de rana, como se ha explicado, las doctrinas que han sido alteradas, la repetición, incluyendo la galimatía, que es hablar repetidamente en lenguas pensando que esto es la glosolalia o el verdadero don de lengua que presenta el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 2. Todo esto entonces presenta una verdad incuestionable, es el hecho de que para el tiempo del fin habrán 2 grupos muy delimitados: el grupo que sigue al Cordero, que ha recibido la marca del Cordero, que ha recibido el sello del Cordero, y el grupo que sigue entonces a la bestia, al falso profeta y al dragón, que ha recibido el carácter del dragón, la marca del dragón, el sello del dragón. Estos 2 grupos estarán allí. Humanamente hablando, el grupo que sigue al Cordero es el grupo mínimo, igual como fue en el Monte Carmelo con Elías, igual como fue en la batalla con Gedeón, igual como fue en la batalla con Débora y Barak. El grupo mínimo. Sin embargo, ese grupo va a recibir la anuencia, el apoyo de los reyes del Oriente, de Cristo, que se desplaza para pelear por su pueblo, para pelear por su iglesia y darle la victoria final. Esto está claro en el Apocalipsis y es lo que la cita nos quiere dejar también claro. El hecho de que el pueblo de Dios, su victoria está garantizada no por sus méritos, sino por la obra meritoria y la obra poderosa del Señor Jesucristo, que en Apocalipsis 19 se presenta como aquel que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para la gran cena del Cordero. Amén, muy bien. Yo encuentro la respuesta a esa declaración que presentó el pastor Reyes de la siguiente manera. En el mismo libro Mensajes Selectos, en el tomo 3, en la página 487, comentando y describiendo lo de esta batalla del Armagedón, dice la inspiración lo siguiente: tendrá lugar la batalla del Armagedón y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. O sea, no solo el de la lámpara, tener aceite extra. El poder del Espíritu Santo, termina diciendo esa declaración, debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo
para dirigir la batalla. Por eso no hay forma en que el pueblo de Dios vaya a sufrir una derrota en la batalla del Armagedón. Comentando el desenlace de esa batalla, dice el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Apocalipsis 17, 14 dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El Cordero finalmente vencerá en esa batalla. Su pueblo tendrá que jugar un papel sumamente importante manteniendo la lealtad. Por eso dice que los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. La lealtad debe ser incuestionable, no debe estar en duda. No sabemos cuándo tendremos nosotros que abandonar no solo lo que tiene que ver con la interacción social, como se ha tenido que abandonar en gran medida durante estos días de cuarentena, sino cuándo tendremos que abandonar todo lo que tiene que ver con la zona de confort, cuándo tendremos nosotros que ser llevados ante concilios para testificar de nuestra fe, cuándo tendremos producto de la señal clara que Dios ha dado que abandonar las grandes ciudades, cuándo tendremos nosotros que huir ante la persecución. Pero sí sabemos que hoy, en este día, podemos estar preparándonos en el nombre de Cristo y demostrar lealtad, fidelidad. Eso no puede quedar en entredicho. Una de las cosas que aumentará la agonía en muchas personas porque tendrán cuentas pendientes que no quedaron resueltas con Dios y con el prójimo, será el descuido de su vida espiritual, el descuido de la preparación de un carácter que pueda hacer frente a las horas finales de la historia de este mundo. Dios quiere prepararnos durante este periodo, en esta etapa, donde hay restricciones, donde hay limitaciones y habrá escasez, y ya en algunos lugares le está habiendo realmente, y Dios quiere que nos preparemos, que nuestra mente se circunscriba a un estado de cosas en el que tengamos que depender de Dios por la fe, que vivamos exclusivamente por la fe, que ejercitemos la fe en el Señor durante este periodo, que nuestra fidelidad a Dios no esté en entredicho y que nosotros podamos demostrar esa lealtad que tendrá ese grupo que seguirá al Cordero por donde quiera que va y que participará de manera activa de esa victoria final en lo que tiene que ver con la batalla del Armagedón. Es importante también, Rondón, destacar algo muy interesante. Es el hecho de que Malaquías capítulo 4 presenta una profecía que tuvo doble cumplimiento en el hecho de Juan el Bautista y en el pueblo de Dios del tiempo del fin. Malaquías dice que antes que venga el día grande de Jehová, enviaré al profeta Elías con un mensaje de reforma para el pueblo y para el mundo. Cuando vemos al profeta Elías en el Monte Carmelo, lo vemos enfrentando el poder político y lo vemos enfrentando el poder religioso. Lo vemos también enfrentando un pueblo que estaba entumecido, engañado por la falsa religión, y aparentemente él estaba solo. Pero allí, en el Monte Carmelo, donde 400 y tantos profetas proclamaban a Baal, donde el poder político había abandonado los mandamientos de Dios y donde una Jezabel apóstata había introducido la falsa religión dentro del pueblo, se levanta Elías, aparentemente solo, pero Dios hace el milagro, hace descender fuego del cielo, y Elías vence a través del poder de Dios a los profetas de Baal, los cuales son completamente degollados allí en el Monte Carmelo, que también se le conoce como el Monte de la Matanza, o del ajuste de cuentas. Lo que la Biblia nos está diciendo entonces es que al final del tiempo, el pueblo de Dios que está enfrentando un estado que ha dejado la libertad civil y una iglesia que ha dejado la libertad religiosa y que se han coaligado, se han unido para atacar al remanente, el pueblo de Dios tiene la victoria asegurada, tal como dice Apocalipsis capítulo 17. Lo importante es que la Biblia presenta que los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Allí está el secreto, estar con el vencedor, ser parte del equipo vencedor, de aquellos que están con Cristo. Apocalipsis quiere dejar esto claro. Si nosotros vemos el mensaje que se da a las 7 iglesias, las amonestaciones que se dan a las 7 iglesias y también a la última iglesia, la Odisea,
donde Cristo está tocando la puerta diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, con el deseo de entrar, morar contigo y que tú puedas morar conmigo, con el deseo de que tú no participes del castigo final y que seas parte de aquellos que alcancen la victoria, porque al final del tiempo, la batalla del Armagedón está garantizada la victoria para el pueblo de Dios, porque la victoria es del Señor Jesucristo. Importante es destacar que cuando la Biblia habla de victoria, cada una de las iglesias, Rondón, recibe una promesa al vencedor, al que venciere. Y una de ellas es la que presenta Apocalipsis capítulo 2, donde dice el que venciere no va a sufrir daño de la muerte segunda. O sea, va a estar entre los elegidos y los fieles. Y esa victoria que se promete en Apocalipsis es un regalo que Dios nos ha dado. Pues nos dice Pablo en Corintios, 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 57, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria a través del Señor Jesucristo. O sea, la victoria está garantizada siempre y cuando tú estés con Él y sea llamado elegido y sea llamado fiel. Así es, definitivamente. Hay un elemento también que quiero destacar por el hecho de que a pesar de toda esta explicación que nosotros presentamos con base bíblica incuestionable, muchas personas siguen creyendo que se trata de una batalla local, de algo que tendrá lugar realmente en un punto geográfico definido. Sin embargo, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, en el contexto que se presenta al pueblo de Dios, ya no es limitado como lo fue Israel en su tiempo. Por eso la profecía que hablaba acerca de cuando Cristo, después de su muerte, concertar el pacto, dice que sería con muchos, hablando con todos los gentiles. Y así el pueblo de Dios, el Israel de Dios, está disperso en el mundo entero. Y como la batalla será contra el pueblo de Dios, la batalla será de proporciones globales, y eso es bueno que nosotros lo tengamos bien en cuenta. Pedro aplica en lo que es el sacerdocio del pueblo de Dios a toda la iglesia. Nosotros por eso creemos en el sacerdocio de todos los creyentes para interceder en favor del mundo, donde el sumo sacerdote está en el cielo. Definitivamente esa batalla será una batalla de proporciones universales. El Armagedón no será algo local para nada. Y los ejércitos también serán mundiales. Donde quiera que haya un hijo de Dios, se levantará la oposición contra él, porque todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Así los poderes aliados de la bestia, el dragón y el falso profeta lucharán contra Dios en la persona de su pueblo, pero no prevalecerán. Es interesante saber eso. Para otras épocas de la historia, incluyendo la supremacía que tuvo el poder de la Iglesia romana durante la Edad Media, se anticipó cuando Daniel lo vio y lo presentó allí, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 7 del libro de Daniel, dice que atacaría, perseguiría a los santos y los vencería. Se está hablando de que muchos iban a caer, claro, no iba a desaparecer la verdad, porque Dios está al control y guía a su pueblo y guía también en lo que tiene que ver con hasta dónde le permite actuar al enemigo. Aún en el mundo, el Señor Jesús es quien quita reyes y pone reyes. Por eso, en otras épocas de la historia, los hijos de Dios tuvieron que caer delante del poder opresor. No será así en el último conflicto, donde saldremos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esa guerra, en esa batalla del Armagedón, estarán incluidos todos los enemigos de Dios en contra de su pueblo. El dragón, ya hemos visto que sus tentáculos han calado prácticamente las grandes esferas del mundo en diferentes niveles, diferentes estratos, a través del espiritismo, que es lo que está dirigiendo gran parte del mundo hoy en día. Gente que por alguna razón dice que no cree en nada, pero en situaciones de temor y apremio, incluyendo la incertidumbre que vive el mundo actualmente, son personas que buscan, si no a través del internet, pues lo hacen de manera personal, yendo a ciertos lugares donde consideran que hay maestros iluminados, llegan a sesiones espiritistas, donde clarividentes, donde astrólogos. Para todo tipo de personas, el enemigo tiene un engaño para ese nivel, para ese tipo de mentalidad. Y por eso estos espíritus a manera de rana que congregan a los reyes de la tierra para la última gran batalla,
hablan justamente acerca del nivel de interpretación que esos guías espirituales, esos mediums, esos maestros supuestamente iluminados que están al lado de la mayor parte de los gobernantes del mundo, le darán la lectura y le están dando su propia lectura e interpretación a los eventos que están ocurriendo y los están preparando para tomar decisiones que van en contra de los principios divinos, pero que aparentemente son decisiones convenientes para el bien de la mayoría, pero son consejos que le susurran esos entes espiritistas, esos agentes del enemigo, que en esta era de la informática, de la comunicación, se presentan de una manera muy sofisticada. Y en cualquier momento esos mismos espíritus inmundos harán apariciones, manifestaciones desde el espacio exterior. Tenemos que prepararnos. Ya de hecho han habido manifestaciones en ese sentido. Se ha ido preparando la mentalidad del ser humano y hay un gran número de personas, un estrato de la sociedad, un segmento muy considerable que será atrapado justamente por ese tipo de engaño, lo que tiene que ver con la ufología, lo que tiene que ver con agentes del mundo exterior. De paso, hace algunos años atrás, una agencia espiritista que sesiona en el sur de Londres, dice que mientras hacían una sesión, recibieron y grabaron un mensaje que dicen ellos que proviene de un vehículo espacial que ronda en torno al planeta Tierra. Y dicen ellos, es la voz más dulce que jamás hemos escuchado. Y la voz dice, hijitos míos, estoy por regresar de acuerdo a su promesa. Ya podemos ver claramente cuánto se disfraza el enemigo para confundir, engañar, entrampar, desviar, si fuere posible, aún a los escogidos. Utilizará las palabras de Cristo, la forma de Cristo, pero vendrá justamente aprovechando que vivimos en una era espacial para presentar sus engaños a una parte importante de la población que no sería engañada, a no ser por ese tipo de cosas que estarán menudeando a medida que nos acercamos al fin y tendremos que vernos ante desafíos personales, individualizados, con muchos de esos agentes de demonios, algunos de los cuales se presentarán hasta como personificando a nuestros seres queridos que han muerto. Solo el ser santificado por la verdad, no conocer en lo teórico nada más, sino ser santificado por la verdad, permitir que la verdad de Dios actúe en nuestra vida, en nuestro carácter, eso es lo que nos permitirá vencer al enemigo cuando se nos aparezca, porque esas cosas irán menudeando a medida que nos acerquemos al desenlace final de la historia de este mundo. Es importante, Rondón, también destacar el hecho de que el gran conflicto comenzó con una batalla. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles. Esta palabra batalla es la palabra griega polemos, que donde viene la palabra polémica. En el cielo no hubo una batalla donde Cristo y Satanás se fueron a los puños y donde los ángeles estaban tirándose a cada uno con armas espaciales. No, lo que hubo en el cielo fue una polémica en torno al carácter de Dios, en torno a la ley de Dios, a la ley de amor de Dios. Y eso se va a repetir para el tiempo del fin. Es por eso que debemos quitar el punto de que esta batalla es una batalla literal entre ejércitos del Medio Oriente. Eso no es lo que la Biblia nos está enseñando. Es una polémica en el tiempo del fin. Una polémica en torno al carácter de Dios, a los principios de Dios, a la ley de Dios. Como dijimos anteriormente, Dios envía un mensaje pertinente. El primero, el segundo y el tercer ángel que nos mandan a adorar a Dios. Entender que la Babilonia espiritual ha caído y que no debemos adorar la bestia y su imagen ni recibir su marca en la frente o en la mano. Y debemos subrayar el hecho de que allí se dice no tienen reposo ni de día ni de noche aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca. Noten cómo se va armando el rompecabezas del tiempo del fin. ¿Dónde va a estar enfocado el conflicto final? En la ley de Dios, en el mandamiento que presenta a Dios como el creador, como el que gobierna el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, es una batalla espiritual. Y si es una batalla espiritual, la preparación que necesita el pueblo de Dios es una preparación espiritual.
es un rendimiento a la voluntad de Dios, es un acercamiento a la verdad divina, es una dependencia completa a lo que Dios dice en su palabra ahora en tiempo de paz, para que nos preparemos a fin de estar listos en el tiempo final. Es importante también destacar el hecho de Daniel, que vivió en Babilonia con la caída del imperio babilónico y se mantuvo fiel en Babilonia y se mantuvo fiel después que Babilonia cayó. O sea, Daniel se constituye también un prototipo, se constituye un símbolo para la iglesia del tiempo del fin, de mantener nuestra fidelidad a Dios, tanto en lo poco como en lo mucho, para que en esta batalla final podamos salir más que vencedores, como dice Romanos capítulo 8, versículo 32, pastor. Amén. Sí. Un detalle adicional del simbolismo que se toma de Elías y se traspola a ese Elías en el tiempo del fin, que constituye el pueblo remanente de Dios, es lo que tiene que ver con la forma que Elías finalmente asciende al cielo. Fue llevado al cielo siendo transformado. Elías no pasó por la muerte, no murió. De la misma forma, el Elías en el tiempo del fin, el pueblo remanente de Dios que estará en ese desafío en la batalla del Armagedón, no pasará por la experiencia de la muerte. Son aquellos que experimentarán lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, donde él dice: y nosotros los que vivamos, los que habremos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Habrá una experiencia única para el Elías del tiempo del fin también. Así como Elías, un carruaje de fuego vino y lo separó y entonces ascendió en un torbellino hacia el cielo, de la misma forma el pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, que se enfrenta a la batalla del Armagedón, no pasará por la experiencia de la muerte. Y eso nos dice que Dios ha reservado cosas extraordinarias para aquellos que con lealtad, con valor, estén dispuestos, como Elías en la antigüedad, a defender la verdad a capa y espada en el nombre del Señor. No ceder ni un centímetro, ni un milímetro al enemigo, no cederle ningún área, porque la verdad que tenemos es una verdad poderosa en el nombre de Cristo. Tiene las credenciales divinas. No tenemos que avergonzarnos como pueblo, ni de nuestro surgimiento, ni de la forma que Dios nos ha guiado, ni de las verdades claras que nosotros tenemos. No cedamos ante las pretensiones de algunos que quisieran separar las verdades en verdades esenciales y no esenciales. Y aquellas que son catalogadas de no esenciales son las que estarían dispuestos a negociar. Nosotros creemos que todas nuestras creencias son esenciales. Todas han sido presentadas en la palabra de Dios con un sustento firme. Y el error, mi amigo y hermano, el error nunca es inofensivo. Cada vez que se presenta un error, algo quiere filtrar el enemigo para finalmente causar daño a los hijos e hijas de Dios. No cedamos en un solo centímetro, ni un ápice de la verdad en lo que tiene que ver con este conflicto final. Pues como decía el pastor Yeuri Ferreira, la batalla en el cielo fue una batalla, un conflicto, una polémica en el orden espiritual, donde se usaron argumentos en torno al carácter de Dios. Y por eso a nosotros se nos dice también en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Cristo Jesús para derribar fortaleza, para derribar argumentos y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra. No tenemos que echar mano de un arma de fuego, de un arma blanca, de una bomba, de una granada. No tenemos que utilizar esas armas que son carnales, pero las que tenemos, dice Pablo, son poderosas. Allí se describe a los que están en el pueblo de Dios como un ejército. Por eso Jehová, uno de sus nombres predilectos es Jehová de los ejércitos. Él marcha al frente, nunca ha perdido una batalla. Y esta batalla del Armagedón, la victoria para el pueblo de Dios, para ti y para mí, amigo y hermano, está asegurada. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pastor, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecerle de parte del Departamento Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York el estar con nosotros durante toda esta semana compartiendo estos mensajes tan importantes, tan esenciales.
para nuestra preparación espiritual. Hermanos, mañana nuestra transmisión es a las 11:30 de la mañana, donde tendremos nuestro mensaje para el día de mañana. El domingo estaremos con un estudio sobre la justificación por la fe titulado 7 pasos a la vida eterna. Por lo tanto, le invitamos para que pueda estar con nosotros. Pastor Rondón, demos un mensaje final. Usted dé un mensaje final. Yo daré otro mensaje para concluir este estudio tan importante de la palabra de Dios. Sí, gracias, pastor. A todos los amigos y hermanos, la preparación espiritual no puede postergarse. Hemos llegado a un momento en la historia donde podríamos decir a ciencia cierta que la historia tiene prisa. Un catalizador ha llegado al mundo que ha provocado que todas las cosas se aceleren. Lo único que ahora está restringido es nuestro accionar en lo que tiene que ver con actividades en el mundo abierto, en los trabajos, en los estudios, porque tampoco se ha podido contener que el evangelio, que la palabra de Dios siga siendo predicada. El apóstol Pablo, cuando estaba preso y escribía sus poderosas cartas que llegan hasta el día de nosotros, decía, pero la palabra de Dios no está presa. Y es bueno que usted sepa eso, que hoy más que nunca puede difundirse la verdad a cientos, miles y millones de personas a través de los medios que Dios nos ha dado. La razón por la que esa última batalla tiene las características de lo que ocurrió en el Monte Carmelo es para que recordemos a Elías, recordemos que somos el último Elías que Dios tiene aquí en la tierra para defender la lealtad a sus principios, a sus mandamientos. Y una característica que han tenido todos los Elías, tanto el Elías del Monte Carmelo, el verdadero, el literal, como los demás que han sido simbólicos, incluyendo a Juan el Bautista, es el valor que han demostrado. Sin temor han defendido la verdad en cualquier escenario, ante cualquier componente religioso, ante cualquier multitud. Que ese sea el espíritu con el que el Señor te revista para hacer frente a los desafíos que tiene el remanente en esta parte final de la historia. Que Dios pueda bendecirte y aquellos que todavía no forman parte del pueblo de Dios, que puedan salir pronto, cuanto antes de la zona de peligro, y respondiendo a la invitación de Cristo que le dice salir de ella, de Babilonia, pueblo mío, puedan venir a la zona de seguridad en Cristo Jesús. Bueno, Pastor Rondón, quiero darle gloria a Dios. Voy a poner este comentario público. Reinaldo Peña Santos dice, quiero bautizarme en la iglesia adventista. Le he entregado mi vida al Señor. Dios te bendiga al Señor. Ese es el objetivo. Y invito a todos los que están allí, por favor, a dar un gloria a Dios, un amén. Y felicitar a Reinaldo en esta decisión que ha tomado de entregar su vida a Jesús. A través de su Santo Espíritu ha sido tocado este corazón para amén. Que con el mensaje final pueda entregar su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien más, quiero decirle, y es mi último mensaje, el objetivo de la verdad, amigos, puede ser a veces que la verdad al penetrar al corazón vaya hiriendo, pero esta herida es para sanidad, es para sanidad. Lamentablemente nosotros hemos sido formados en una sociedad donde el error pupula, donde hay tanto error que cuando llega una verdad nos sentimos aludidos, pero la verdad tiene como objetivo única y exclusivamente traernos al conocimiento del verdadero Dios. Amigos, la verdad no es democrática, no es porque muchos la apoyen, es verdad. No es porque pocos la apoyen, deja de ser verdad. La verdad es verdad porque es un axioma, porque es verdad. Y aquí hemos presentado la verdad tal como lo presenta las Escrituras. Y nuestro objetivo, nuestro propósito, basado en el Elías del Antiguo Testamento, es que usted se prepare espiritualmente. Un texto de la Biblia que es importante subrayar, Pastor Rondón, para finalizar nuestra transmisión, es Santiago 5:17, donde allí se nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así es. O sea, la Biblia está presentando un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero que se mantuvo firme en el Señor cuando amén. Todo el mundo le dio la espalda. Hay una declaración de la sierva de Dios en Joya Testimonio, página 31 en el tomo 1, que dice: el estar de parte de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esa será nuestra prueba.
En este tiempo hemos de sacar calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Escúcheme bien, amigos. La mayoría nos va a abandonar. Los campeones serán pocos, pero en este tiempo hemos de sacar valor de la cobardía de los demás. Sí, y hemos de sacar el calor espiritual de la frialdad que el mundo tiene. Hoy es el tiempo de la preparación. Y Santiago dice que Elías, que era un hombre semejante a pasiones igual que las nuestras, dice allí que oró fervientemente. O sea, era un hombre de oración, de la palabra, preparado, que proclamaba un mensaje que decía, así ha dicho Jehová. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro deseo. Pastor, vuelvo a darle las gracias y todos aquellos que nos han escuchado, gracias por estar con nosotros. Si no ha tomado tu decisión de seguir a Jesús y a su pueblo, hoy es el momento de hacerlo, de dar esa decisión. Tenemos cientos de personas, pastor, de otras denominaciones que nos han escuchado. Le queremos decir que le agradecemos el estar con nosotros. Gracias por estar aquí y gracias por compartir esta transmisión. Pastor, ¿puede orar por nosotros para despedirnos en esta noche? Claro que sí. Antes, agradecer por la invitación. Ha sido una experiencia muy enriquecedora la de esta semana, poder participar tanto con usted, Pastor Yeuri Ferreira, como también con el Pastor Andrés Reyes. Gracias por darme esa oportunidad de estar con ustedes y a cada amigo y hermano que ha estado compartiendo durante esta semana, que ha sido canal de bendición, porque ha estado motivando a otros, ha estado enviando también la información a otros, que el Señor le pueda recompensar grandemente en la patria celestial. Oremos en estos momentos, inclinando nuestras cabezas, cerrando nuestros ojos y hablando con el Creador. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Gracias te damos, Señor, por la maravillosa oportunidad que hemos tenido durante esta semana de dedicar cada tarde, Señor, a estudiar este importantísimo tema. Al llegar la noche, Señor, nos has recibido justamente estudiando tu palabra y estudiando estas profecías que forman parte definitivamente de esa palabra profética, de esa voz autorizada a la que hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Cuida de cada amigo y cada hermano que ha compartido con nosotros. Guárdale, Señor, rodéale con tus brazos eternos, reprende al enemigo de su lado y permite que cada día tú sigas añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos. También pongo en tus manos al Pastor Yeuri Ferreira, al Pastor Andrés Reyes. Síguele cuidando, síguele guiando en este ministerio importantísimo. Abre puerta delante de ellos y sé tu Señor quien con el poder que le diste a Elías y a Eliseo lo revista, Señor, de ese valor para seguir proclamando este evangelio eterno a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos, y porque en tu nombre tendremos un sábado de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor. Gracias a todos aquellos que se conectaron. Nos vemos mañana a las 11:30. Pastor, muchas gracias. Bendiciones. Amén. Te agradecemos por la sintonía durante esta noche. Esperamos que hayas recibido esperanza. La cita es para que mañana nos acompañes aquí, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, y que este link, aunque haya terminado la programación, lo sigas compartiendo para que sea de esperanza para otros y que mañana animes a más amigos y familiares. Buenas noches y que Dios te bendiga. Todavía hay esperanza.